Que en el mundo hay países más ricos que otros en términos económicos no es una novedad. Pero, ¿dónde están las mayores desigualdades? Te invitamos a descubrir cuáles son las 10 fronteras en las que hay más contraste de uno y otro lado. Entre Liechtenstein, el país más rico del mundo, y Burundi, el más pobre, hay una diferencia evidente. En promedio, cada liechtensteiniano genera un producto que supera en 700 veces al de un burundés. Pero también hay una distancia enorme entre ambos, 3.700 kilómetros. Hay casos en los que hay grandes diferencias en el PBI per cápita de un país y otro, pero no a nivel territorial, ya que comparten una frontera. En el puesto 10 de nuestro ranking se encuentra el límite entre Turkmenistán y Afganistán. Se extiende por 800 kilómetros y está en una zona casi desértica. Aunque los turcomanos no están entre los más ricos del mundo, sí están bastante mejor que los afganos, por lo menos en promedio y según los datos del Banco Mundial, que son los que utilizamos. De hecho, son casi 15 veces más ricos que sus vecinos del sur. En el puesto 9 viajamos a África. El país más joven de todos, Sudán del Sur, no ha conseguido buenas noticias en materia económica. Tiene una frontera con Kenia, en el este, que incluye una zona disputada. Los keniatas tienen un ingreso casi 18 veces mayor que los sursudaneses. El puesto 8 es para una frontera de Medio Oriente. Israel ha logrado un crecimiento económico muy pronunciado y tiene una riqueza que es 19 veces mayor que la de Líbano. El puesto 7 es para una frontera poco conocida para algunos, la que comparten Rusia y Corea del Norte. Está sobre la costa del Océano Pacífico y no llega a los 20 kilómetros de longitud, por lo que es el más corto de los 14 límites terrestres del gigante euroasiático. Existe un paso fronterizo por encima del río Tumen, llamado Puente de la Amistad, por el que circulan trenes. Los rusos son casi 20 veces más ricos que los norcoreanos. La siguiente en la lista también tiene como protagonista a Corea del Norte, pero en este caso con China. Y es bastante más extensa, ya que supera los 1.400 kilómetros de extensión. El tremendo crecimiento económico chino en el último medio siglo lo llevó a tener un PBI per cápita que supera los $12.000 anuales, más de 20 veces mayor al de los norcoreanos. En el puesto 5 nos encontramos con una frontera que transcurre en línea recta en casi todo su trayecto. Es la que separa a Omán de Yemen, en el sur de la península arábiga. La única excepción en el trazado es esta zona, en donde se movieron los límites para que el pueblo Habarut permaneciera dentro de Omán. Mientras que los yemeníes están inmersos desde hace años en una cruenta guerra civil, los omaníes han logrado cierta estabilidad económica gracias a la exportación de petróleo y gas. Para el cuarto puesto regresamos a China. En este caso, el estrecho límite con Afganistán, junto al corredor de Wuhan, el mismo que impedía que el Imperio ruso y el británico tuvieran una frontera directa hace más de un siglo. En la actualidad, las diferencias entre ambos son enormes, no solo en la riqueza. Cada chino en promedio tiene un ingreso 24 veces superior a un afgano, sino también en el uso horario. Al atravesar esta frontera, tendremos que cambiar la hora del reloj 3 horas y media, más que en ningún otro lugar del planeta. Ya en el podio de fronteras más desiguales del mundo, regresamos a Yemen, en donde el PBI per cápita no llega a los $700. Del otro lado se encuentra una de las grandes potencias exportadoras de petróleo, Arabia Saudita, donde son 34 veces más ricos en promedio. Para el puesto 2 continuamos en Medio Oriente, aunque en una zona algo más conflictiva. La frontera que comparten Israel y Siria en los altos del Golán, un territorio que ha sido escenario de la Guerra de los 6 días. Los israelitas son 40 veces más ricos en promedio que los sirios. Solo queda el puesto 1 en el ranking, pero antes de develarlo, un bonus track. Las fronteras más desiguales por continente. En Europa, el tercer puesto es para Eslovaquia-Ucrania. Incluso con datos anteriores a la guerra, los eslovacos cuadriplican a los ucranianos. Los otros 2 puestos tienen a Rusia involucrado, tanto con Finlandia como con Noruega, uno de los países más ricos del mundo. En África, el tercer puesto es para Libia y Níger.
Se trata de un límite ubicado en medio del desierto del Sahara, sin ninguna carretera que conecte, pero sí con un pequeño puesto fronterizo. El segundo puesto es para Sudáfrica y Mozambique. Está ubicada sobre la costa del Índico y tiene 2 segmentos, ya que en el medio se encuentra Eswatini. La frontera más desigual de África ya la habíamos visto. Es la que divide a Kenia de Sudán del Sur. Si nos vamos a América, en el tercer puesto se encuentran Costa Rica y Nicaragua. Se trata de un límite que une 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Los costarricenses son casi 6 veces más ricos en promedio que sus vecinos. En el segundo puesto vamos más al norte. La frontera entre México y Estados Unidos es una de las más famosas del planeta. Si bien existe una diferencia entre ambos de casi 7 veces, está lejos de estar entre las más desiguales del mundo. De hecho, ocupa el puesto 31 a nivel mundial. El límite más desparejo del continente americano es el que divide a Surinam de Francia. En promedio, cada franco-guayanés tiene un ingreso 9 veces superior a un surinamés. Para cerrar el bonus track nos dirigimos a Oceanía. La frontera entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea no parece tan desigual, pero ninguna la supera en esa región. Es que es el único límite terrestre en toda Oceanía. Ahora sí, el primer puesto de todo el ranking. Asia cuenta con 9 de las 10 fronteras más desiguales del mundo, incluida la primera. Los surcoreanos son 56 veces más ricos que los norcoreanos. Ambos países cuentan con regímenes políticos y sistemas económicos totalmente diferentes. A pesar de la historia y la cultura común, los caminos tomados por ambas naciones desde que se dividieron en 1948 han sido muy distintos. De un lado, un régimen hermético, con culto a la personalidad, sin libertades políticas y economía planificada. Del otro, un sistema democrático y capitalista, que ha logrado un enorme despegue. Hace medio siglo, ambas economías eran parejas, pero a partir de allí, la brecha se amplió de esta manera. A la hora de pensar en las causas de las diferencias entre las riquezas de los países, el caso coreano es muy especial y no se replica de igual manera en el resto. No solo los recursos económicos y las actividades productivas pueden explicar el ranking. También hay privilegios heredados y situaciones opresivas que vivieron algunos estados, lo que generó que la balanza se haya desequilibrado. Según tu opinión, ¿qué otras causas pueden influir? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que seas miembro del canal. Con un aporte económico podrás convertirte en miembro de un mundo inmenso y apoyar este proyecto.